a la voluntad de Dios. O sea, el hombre tiene raciocinio, el hombre tiene razón o tiene la facultad de analizar y decir, bueno, voy por este camino, no voy por este camino, voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Usted tiene la capacidad, usted tiene el conocimiento para saber qué hacer y qué no hacer. Alabado el nombre del Señor. Entonces, Dios que creó al hombre con sabiduría, quiero que sepa que Adán ha sido el hombre más sabio que ha dado esta tierra después de Cristo. No ha habido un hombre más sabio que Adán, pero Adán pecó con conocimiento. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán pecó voluntariamente. ¿Está entendiendo? Adán pecó porque él amaba a Eva. Y Adán, cuando vio que Eva venía, Adán vio que Eva ya venía errada. Adán sabía lo que había pasado, porque Adán era un hombre espiritual. Entonces Adán conocía lo que había pasado en Eva. Alabado el nombre del Señor, pero Adán estuvo dispuesto a morir por Eva. ¿Usted está entendiendo esto? Bendigo el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios se encuentra con ellos y los llama, Dios le da la oportunidad de que Adán y Eva manifiesten, expresen, externen cuál era su condición ante Él. Pero antes de esto, ellos dijeron lo que Dios no le había preguntado ni quería que le conteste. La mujer contestó una cosa, le pregunta al hombre y el hombre también le dice a la mujer que me diste. O sea, en otra palabra, tú eres el culpable. Si tú no me das Eva, yo no peco. No, esa no era la razón. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mire para que usted vea que Dios es un Dios tan maravilloso, tan maravillosamente misericordioso, que Dios podía dictaminar sentencia de muerte sobre Eva, sobre Adán. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que Dios, ellos hicieron delantales, ellos se vistieron, pero no se vistieron de manera adecuada. Pero Dios lo vistió de manera adecuada. Y dice la Biblia que Dios le hizo túnica. Una túnica siempre va desde el cuello, los hombros, hasta debajo de la rodilla. Así son las túnicas, ¿cierto? O sea que Dios lo vistió correctamente. Cuando usted ve a una gente que anda enseñando lo que no tiene que enseñar, sencillamente se está vistiendo a la manera de Adán y Eva, enseñando lo que no tienen que enseñar y viviendo como ellos quieren. No están usando la vestimenta que Dios quiere que usen. Amén. Así que Dios le vistió de manera adecuada y Dios le sacó del huerto y puso una espada que diera la vuelta al huerto para que ellos no pudiesen entrar al huerto nuevamente y tomar del árbol de la vida. Porque en esa condición de pecado, si ellos tomaban del árbol de la vida, dice la Sagrada Escritura, que entonces ellos iban a vivir para siempre. Pero iban a vivir para siempre en pecado y el hombre quedaría por siempre irredento. Y no había manera de que Dios pudiese redimir al hombre y volverlo a que tuviese otra vez comunión con Él. Alabado el nombre del Señor. Pues Dios lo sacó y dictaminó la sentencia diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. O sea, Dios dictaminó que iba a pasar con la simiente de la mujer y que iba a pasar también con la de la serpiente. Alabado el nombre del Señor. Dios estaba diciendo que iba a acontecer y de ahí ya Dios presenta, la vislumbra lo que había de venir, la primera promesa de redención. Pero ya el hombre estaba automáticamente condenado, según lo que hemos leído en el capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Pero cuando usted siga leyendo en Romanos, dice el versículo 24: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, pero cuando todos pecaron,
destituidos. Ahora, Dios cobró redención mediante la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Todos estábamos destituidos. No había manera de que nosotros pudiésemos volver a la comunión con Dios. Ahora, cuando Dios toma pieles para vestirlo, la Biblia no dice que Él creó pieles. Da a entender que Dios tomó algún animal, derramó sangre e hizo el primer pacto con ellos. En el libro de los Hebreos, o la carta del apóstol a los Hebreos, dice en capítulo 9 que ciertamente todo aquí es purificado con sangre. Y dice que ni siquiera el primer pacto se hizo sin sangre. Lo que quiere decir que ese primer pacto que Dios hizo con Adán fue un pacto con sangre. Y por eso, siempre que el hombre se presentaba ante Dios, tenía que presentarse con sangre. Porque sin sangre, dice el versículo 22 del capítulo 9, no se hace remisión de pecado. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Por eso cuando Abel se presentó a Dios, Abel llevó un sacrificio de sangre. No obstante, Caín llevó yuca, batata, plátano, y con yuca, plátano y batata no se hace redención de pecado. Por eso el Hebreo dice que la sangre de Abel todavía habla mucho más, y dice que el sacrificio de Abel fue mucho más excelente que el sacrificio de Caín, porque Abel ofreció un sacrificio mirando a aquel que venía a redimirnos del pecado. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando usted lee en el libro de los Salmos, el capítulo 40, dice que a Dios no le agradaron los sacrificios de sangre y de macho cabrío. Dios se hastió, Dios se cansó de esos sacrificios que únicamente cubrían. Era como poner una cataplasma encima de una mancha. Cubría la mancha, pero no quitaba el pecado. Y un gran río de sangre en toda la Biblia se presenta. Ahora, dice la Biblia, dice el capítulo 40 de los Salmos, que por cuando a Dios no le agradaron, entonces Dios le preparó cuerpo. Y dice, así está escrito en el libro de mí: ofrenda y sacrificio no quisiste, me preparaste cuerpo. Alabado el nombre del Señor. En el libro de Isaías dice: el más profundo arcano de Dios, en el más profundo secreto de Dios, se junta la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías, interpretando la voz del Hijo y interpretando la pregunta del Padre, dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Padre, el Lobo eterno, responde y dice: yo enviaré, yo iré, envíame a mí. ¿Está entendiendo? Por eso es que Juan dice, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice, desde era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miren, no dice los suyos, dice a lo suyo vino, a su misión, pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibió. Pero lo que le recibieron, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, mire bien, el versículo 13 dice: y aquel verbo, ese verbo que se refiere en el capítulo 1, que era en el principio con Dios, antes de que existiese o que brillase la primera estrella, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de los unigénitos del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos habíamos permanecido en pecado, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero por cuando todos pecaron,
el hijo tiene que ser pecador. Y nosotros traemos ese germen de pecado. Por eso David dice, capítulo 51, versículo 5 del libro de los Salmos: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Usted está entendiendo esto? En el momento que usted se concibe como ser humano, usted es concebido en pecado. No sé cómo tú dicen que María es inmaculada. Una persona inmaculada es que nunca ha pecado. Todo ser humano que nació de Adán nace con pecado. Está destituido de la gloria de Dios. No puede llegarse a Dios por su propia justicia. Necesita la redención. Por eso María misma dijo: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ella también necesitaba ser salva. Amén. Bendito el nombre del Señor. Es una mujer que se guardó, claro está. Y la Biblia, cuando el ángel le visita, dice la Biblia que Dios vio al ángel Gabriel y llegó allá donde estaba esa virgen que se había desposada con José. Y el ángel llega y le dice: bienaventurada, muy favorecida. Y ella se sorprende por la salutación del ángel. Y entonces ella, al sorprenderse, le dice: pero ¿qué salutación es esta? Y el ángel le dice: no temas, porque tú concebirás en tu vientre, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Ella dice: pero yo nunca he conocido varón. Y él dijo: no te preocupes por eso, permítame parafrasearlo, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el poder de Dios te cubrirá con su sombra, y que concebirá del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Fíjense, hermano, ningún hombre podía o puede redimir a otro hombre, porque un pecador no puede redimir a otro pecador. Amén. Nadie que no tenga las cualidades ni las facultades puede redimir a otro. Se necesitan cualidades y condiciones para redimir. Como hemos dicho en otras ocasiones, para una persona poder redimir tenía que reunir 3 requisitos fundamentales. Primero, la persona tenía que ser un pariente, o sea, un familiar, para poder redimir. Nadie podía redimir a otro que no fuese familia. Además, tenía que tener las cualidades y los méritos para poder redimir. Y tercero, tenía que querer redimir, porque nadie te podía obligar a ti a redimir. Tú redimías si querías. Amén. Así que en Jesús se cumplieron los 3 requisitos. Primero, Jesús quiso redimir, porque cuando el Padre preguntó: ¿quién irá por vosotros?, Él dijo: yo iré, envíame a mí. Él tenía los méritos para podernos redimir, porque Él nunca cometió pecado. Amén. Y tercero, Jesús, dice la Biblia, el capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hebreos, dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, para despojar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Gloria a Dios. Quiero decirle a usted que el aguijón de la muerte es el arma que el diablo siempre usó para mantener a los hombres cautivos. Siempre la muerte era el pavor para el ser humano. Nadie había jamás enfrentado la muerte y nadie tampoco la había vencido. O sea, todo el que había enfrentado la muerte había sido vencido por la muerte. Nadie había vencido la muerte. Todo el mundo había sucumbido ante el enfrentamiento con la muerte. Ahora, en el libro de Oseas, en el capítulo 13, creo que el versículo 14 en adelante, Oseas vislumbra lo que iba a pasar. Y entonces, por medio del Espíritu, Oseas escribe y dice esta profecía: oh muerte, yo seré tu muerte, y oh sepulcro, yo seré tu destrucción, refiriéndose
capítulo 4, versículo 9 en adelante. Así que ya yo estaba profetizando. Y cuando María recibe esta promesa de que el que nacería de su vientre sería llamado Hijo de Dios, no iba a ser hijo de José, porque José no era el padre de Jesús. José fue el padrastro de Jesús. Fíjese que a los José le dicen Pepe. ¿Sabe por qué a los José le dicen Pepe? Porque José, el padre de crianza de Jesús, le llamaban padre putativo. Pepe, padre putativo. Fue el que crió a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Jesús no trae la sangre de José. Quiero que sepa que en el momento que el embrión en el momento que el embrión se fecunda, es decir, cuando el esperma y el óvulo se juntan y se forma el embrión, en ese momento, en la concepción del óvulo con el embrión, con el esperma, no interviene la sangre del hombre, sino que no interviene la sangre de la mujer, sino que interviene la sangre del hombre. Y fíjense que el Señor no dijo que era la simiente del hombre, porque si Jesús lo engendra el hombre, Jesús saca la sangre del Padre humano, pero a Jesús lo engendró el Espíritu Santo. Por eso Jesús trae una sangre divina, no una sangre humana como la nuestra, una sangre que se corrompe, una sangre que se pudre, una sangre que está contaminada. Jesús trae una sangre incontaminada, una sangre pura, una sangre limpia. Alabado el nombre del Señor. Amén. Por eso es que Él nos revive. Él se hace nuestro hermano, pero Él no podía venir como Dios, porque si Jesús viene como Dios, nadie puede ver su gloria y vivir. Así que Dios dice en el libro, en la carta escrita a los filipenses, que Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que Él se anonadó, se despojó, se quitó su gloria. Fue como quitarse todo y decirle: Padre, toma. Y estando en la condición de, siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Y estando humillado, dice que se humilló hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino muerte de cruz. La muerte que tú y yo merecíamos. Él murió por ti y por mí. Esa muerte que tú merecías, que yo merecía, Él fue al Calvario, la cruz por ti y por mí, para redención de nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, cuando el hombre peca, el hombre hipoteca todo lo que se le había dado y lo pone en control de Satanás. Pero el dueño de la tierra siempre ha sido Dios. Amén. Dios es el dueño de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que Jehová es la tierra y su plenitud. Dios nunca a nadie le ha dado la tierra como quiere Él. La puede administrar por un tiempo, pero el dueño es Dios. Así que este testamento estaba en manos del dueño de la tierra. Ahora, si Jesús viene como Dios, no podía cumplir la demanda divina. Pero si Jesús viene como hombre, tampoco podía redimirnos. Así que Jesús vino como Dios y como hombre. Porque como hombre, Él no podía morir y volver a vivir y vivir para siempre. Bendito el nombre del Señor. Pero como Dios, Él sí podía hacerlo. Y dice la Biblia que la fuerza que operó y actuó en Cristo también actuará y operará en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios proveyó el medio mediante el cual nosotros fuésemos redimidos por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Pedro, 1 Pedro, creo que es el versículo 1, 21, dice que Él
tentación del mundo. O sea, que antes que el hombre pecara, antes que el diablo tentara era, antes de todo eso, ya Dios en su plan eterno, en su mente sabia, omnisapiencia, ya Dios había determinado que Jesucristo iba a venir a redimir a la humanidad del poder del pecado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo entiende esta situación. Y Pablo, viendo la grandeza de Dios, porque hermano, solamente el que valora lo que Dios ha hecho puede escudriñar la grandeza del medio de la redención que Dios ha obrado con nosotros. Porque usted cree que la redención nuestra fue ya, yo levanté mi mano y me convertí ya. No. Ahí intervinieron bastantes cosas y Dios tuvo que hacer bastante para hacer posible que no esté sentado ahí. Para que el mundo no estuviese destruido. Porque ha sido por su misericordia que no hemos sido destruidos. No es por la bondad nuestra, no es porque tú eres bueno. No, nosotros lo que merecemos es el infierno. Nosotros lo que merecemos es estar allá abajo, quemándonos a esta hora. ¿Usted sabía eso? El más bueno de nosotros, el más justo de aquí, la justicia es un trago de inmundicia. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que es un trago de inmundicia? Si no lo saben, yo te lo voy a decir. Anden a ver la toalla sanitaria. ¿Usted sabía eso? No había toalla sanitaria. Y las mujeres, cuando tenían su costumbre ritual, estaban inmundas. Y usaban una especie de trapo, paño, como le llaman, para en lugar de toalla sanitaria. Entonces, cuando ese paño estaba lleno de esa inmundicia y se botaba, se sacaba, así era la justicia tuya y la mía. Eso es lo que es un trapo de inmundicia. La justicia tuya es como eso, y la mía también. Para que tú no te creas que tú eres el más bueno del mundo, no, no. Eres un trapo de inmundicia, pero gracias por su misericordia, que derramó su sangre para la redención de nuestros pecados. ¿Tú estás entendiendo el asunto? ¿Tú estás entendiendo a veces nosotros que yo soy esto? No, tú no eres nada. Gracias a Dios por su misericordia. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y a veces nosotros creemos que somos algo y nosotros comenzamos a hablar por esto y esto. Pero que no acabamos. Y usted no tiene un trapo de inmundicia en medio. Maravilloso Dios. Pero usted no ha visto eso. Si en el lugar donde ven, oiga, y nuestro zapacón, porque nuestro zapacón que se tira eso. Gracias a Dios. Usted está entendiendo el asunto. Y Dios te ha agarrado a ti y te ha sacado donde no debía estar, de donde debía estar para ponerte donde tú no debías estar. Y a mí también, hermano. Y no ves donde se ha estado con príncipe. No has hecho reyes y sacerdotes por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque Él quiso. Porque Él quiso. Es porque Él ha querido, hermano. Aleluya. Tú ves por ahí los superministros que no se creen que son algo. Gloria a Dios. No a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Ha sido por su gracia. Como dice el himno, no fue mi fuerza. No fue mi fuerza. Fue por tu gracia. Fue por tu gracia. Fue por tu gracia. Oh, fue por su gracia, hermano. Fue por su gracia. Fue por su misericordia. Fue por su amor. Fue porque nos amó a nosotros. Por eso que el capítulo 2 del texto dice claramente, y yo quiero que usted se lo grabe, porque no ha sido porque tú has tenido, porque tú lo has comprado, no por gracia soy salvo, por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido por su gracia, ha sido por su amor, ha sido porque Él le plugo en su voluntad salvarnos. Su sangre ha limpiado nuestros pecados. Los suyos no le recibieron, pero
nosotros lo hemos recibido. Ahora dice el apóstol que nos olvidemos de aquellos. Pablo entiende la justicia y entiende la misericordia de Dios. Hay un hombre que entendió lo que era la misericordia de Dios y se llama el rey David. En el capítulo 51 del libro de los Salmos, el salmista David externa una palabra o una frase que realmente determina cuál es el conocimiento de este hombre para con Dios. Y él clama a Dios y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis pecados, borra mi rebelión. Fíjense que David no dice: Dios, júzgame conforme a tu justicia. David sabe que la justicia de Dios es como una flecha que baja perpendicularmente y cae sobre la cabeza y te clava contra la tierra. Esa es la justicia de Dios. Ahora, él no pide a Dios que haga justicia con él, porque él sabe que la justicia de Dios y la ley de Dios decía que todo aquel que cometió el pecado que él cometió tenía que morir irremisiblemente. Pero él entiende que la misericordia es como una línea paralela, o una línea perpendicular. Hermanos, no hay un lugar en el mundo donde se junte la misericordia con la justicia. Son completamente diferentes. Por más que se junten, son como dos líneas asíntotas. Una línea asíntota es una línea que va paralela a otra y llegan hasta lo infinito sin juntarse, según la geometría plana y del espacio. Esas son dos líneas asíntotas. Ahora, hay un lugar donde se junta la misericordia con la justicia. Y el único lugar donde se junta, tiene que la justicia y la misericordia hacen una cruz. Cuando se junta un cambio positivo con uno negativo, hay fuego. Tiene que haber una resistencia. En física creo que le llaman resistencia del potencial. Es aquello que resiste el poder de la energía, y eso puede transformarse en luz, puede transformarse en trabajo. Esos abanicos que están funcionando por una energía, por una resistencia, por un campo magnético que le hace girar. Alabado el nombre del Señor. Esas bombillas, esas lámparas que están ahí, están iluminadas porque hay un cambio positivo y uno negativo, pero hay una resistencia que hace que esa luz, que eso no se convierta en fuego y se disparen los breakers. ¿Te entiendes? Ahora, lo único que hace posible que usted y yo seamos redimidos y que se junte la justicia con la misericordia es justamente el cuerpo de Cristo, que sin pecado, la Biblia dice, 1 Corintios, 2 Corintios, creo que es capítulo 5, versículo 21, 1:7-21, creo que es: al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que nosotros ahora somos justificados por la fe, pero la fe en Cristo Jesús, porque Él no aplica su justicia, porque en Él cayó todo el pecado, todo el peso del pecado nuestro cayó sobre el cuerpo inmaculado de Cristo Jesús. Y lo que tú tenías que pagar, lo pagó Él. Lo que yo tenía que pagar, lo pagó Él. Por eso es, creo que estamos terminando, por eso es que cuando Él está en la cruz, miren, nosotros éramos personas insolventes. Nuestra cuenta estaba en bancarrota. Los números estaban en rojo. No teníamos solvencia para pagar. No había padre, no había primo, no había nadie que pudiera pagar, que pudiera girar un cheque y decir: yo pago la deuda por él, porque todos éramos insolventes. Por eso cuando Cristo va a la cruz, aleluya, esto es maravilloso, hermano. Es que esto es maravilloso. Cuando Cristo va a la cruz, fíjense que a las 12 del día, dice la Biblia, que hubo tinieblas. El sol dio su luz. Los escritos bíblicos, los teólogos, dicen que en ese momento era la hora cuando comenzaba. A las 3 de la tarde comenzaba
comenzaba el sacrificio. Y hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. O sea, desde la hora sexta hasta la hora novena. De 12 a 3 de la tarde hubo tinieblas. Por eso, en ese periodo de tiempo de oscuridad, Jesús reclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el pecado mío cayó sobre el cuerpo de Cristo. Es que el pecado tuyo cayó sobre el cuerpo de Cristo. Su cuerpo inmaculado, su cuerpo limpio, su cuerpo que nunca cometió pecado. Todos los pecados de los Nerones, los pecados de los Hitler, todos los pecados cayeron sobre él. Y a las 3 de la tarde era la hora del sacrificio. A esa hora él clamó a gran voz, se estremeció el cielo, se estremeció la tierra, se estremecieron los astros, las